Chicos, vamos a empezar el día de hoy con otra clase más a cargo del Universitario Maxwell, asegurándonos que continúes con tu formación y preparación del ingreso a la universidad. Recuerden que en este proceso ya se otorgaron los cupos a los que postularon en el periodo de enero, a los que ya dieron la prueba del periodo de enero, y que con afortunada suerte muchos chicos pudieron ingresar en el primer intento, a pesar de que sus puntajes no serían tan bajos. Entonces, vamos a darle con todo y vamos a esperar justamente que esta prueba que se viene entre junio y julio, ustedes puedan acceder al máximo porcentaje de puntuación posible para que su ingreso se facilite de manera adecuada a la carrera universitaria de su preferencia. Dicho esto, vamos a hablar el día de hoy de los derechos en el Ecuador hacia el reconocimiento indígena. ¿Me pueden decir, por favor, si las diapositivas ya se están viendo? Sí. Sí. Listo. Entonces vamos a continuar. Vamos a recapitular con un poco de historia, ¿no? Voy a decir que en 1948, mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se crea, también se la organiza con los pactos de los derechos civiles, políticos y económicos, culturales y sociales hacia el 66. Y con estas dos declaraciones, tanto de 1948, con la Carta de la ONU, así como los derechos económicos y sociales como los culturales en el 66, comiencen a nacer, emerger los sentimientos de las necesidades de los pueblos indígenas y culturales de todo el planeta Tierra, no solamente en los estados como sujetos de derechos, sino también como sujeto de petición de derechos para poder participar de ellos, ¿no? Vamos a recordar con un poco de historia que muchas veces los seres humanos desde el 48 ya son reconocidos principalmente por el hecho de ser humano, que tienes cualquier tipo de derecho a gozar de buena salud, una atención médica adecuada, a tener educación. Sin embargo, muchos de los pueblos y tribus nativas e indígenas del mundo no contaban específicamente con la participación en todos esos derechos. Así que el impacto y los errores que nos mostró la Segunda Guerra Mundial dieron una conformación de instituciones internacionales que lo que pretenden es preservar las relaciones internacionales para establecer acuerdos de paz y desarrollo entre los pueblos. En esta etapa se constituye la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que fue clave en el tratamiento de temas de interés global para las naciones y el mundo. Y uno de estos temas importantes fue justamente hacia el reconocimiento de las nacionalidades indígenas. ¿De qué nos hablan los derechos humanos primero? ¿No? Voy a hablar que los derechos humanos son libertades y garantías que tienes tú y cada persona sin distinción de raza por el hecho solamente de ser humano. Nacen después de la Segunda Guerra Mundial y se van a clasificar en 4 generaciones de derechos. Estas 4 generaciones de derechos se me establece algo pasó, lo siento. Estas 4 generaciones de derechos se establecen como la manera en la que los países de una u otra manera rigen las políticas de derechos para cada uno de los hombres y mujeres que habitan en ellos. Sin embargo, cada uno tiene su historia y es muy importante conocerlos. Por ejemplo, el de primera generación están asociados al principio de la libertad. Son los derechos civiles y son los derechos políticos. Aquí está el derecho a elegir y ser elegidos, a la participación política. Y estos fueron proclamados en la Revolución Francesa en 1789. Entonces voy a decir que la primera generación de derechos se crea gracias a la Revolución Francesa, porque ahí se determina la participación y la voluntad y la libertad de todo ser humano. El de segunda generación están asociados principalmente con el derecho a los trabajadores. Estos engloban los derechos sociales, económicos y los derechos culturales. Quiere decir que como están asociados a los derechos de los trabajadores, van a hablar en la parte, por ejemplo, económica, de la formación de sindicatos, salarios justos, horas equitativas de trabajo, en la parte social, atención, educación, medicina, salud, y en la parte cultural, a que todo ser humano es partícipe de cualquier tipo de arte que se pueda connotar en nuestro entorno, ¿no? ¿Cuándo surgen, en cambio, el derecho de los trabajadores? En la Revolución Industrial. ¿Por qué surgen en la Revolución Industrial? Porque ahí justamente los trabajadores, mediante la formación de sindicatos, permiten y ayudan
a reclamar los derechos de horas más justos y salarios mejores para los trabajadores. Por eso se les conoce como los derechos de la segunda generación. Los derechos de la tercera generación, en cambio, están asociados al principio de la igualdad. Cuando yo hablo de igualdad, quiere decir que aquí se determina que todo ser humano, sin distinción de raza, etnia, sexo, creencia o preferencia, tiene la misma igualdad de derechos en su país como fuera de él. Promueve la coexistencia pacífica. ¿Qué quiere decir esto? Que promueve la no existencia de guerras. Aquí en los derechos de la tercera generación es donde se incluyen justamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales de todo el planeta Tierra. Recién aquí, a partir de 1960 en adelante, se puede determinar de una u otra manera que los indígenas y los pueblos tribales tienen que ser reconocidos como estados no independientes, pero sí como su cultura, como perteneciente a las necesidades del ser humano. La cuarta generación de derechos, en cambio, están asociados a las denominadas TICs, a lo que son las tecnologías informáticas. Esto lo que nos dice es que la cuarta generación habla de la promoción del libre acceso a la información. Es decir, que todo el planeta Tierra, todo ser humano pueda tener la conexión y la capacidad de interconectarse al cibermundo, es decir, a través del Internet, a la utilización de la tecnología como son aparatos electrónicos, celulares, computadoras, páginas web. Y esto nos garantiza que todas las personas se insertan al mundo globalizado. Esto de la cuarta generación es más nuevo y obviamente se establece en la medida en la cual cada ser humano puede acceder a una información veraz y muy rápida a través de cualquier medio digital. Ahora ustedes ya no tienen que acudir a las bibliotecas para hacer una consulta. Prácticamente lo único que hacen es ir al Internet. Con ese poco de historia, nosotros vamos a seguir cómo la democracia construye un Estado plurinacional. En base a los derechos humanos y a cómo los derechos humanos justamente surgieron, logra que los países se constituyan en órdenes democráticos y estados plurinacionales. Para esto voy a entender que América tiene un territorio poblado y un nivel de desarrollo propio, al momento de que los españoles llegaron a América en 1492. El proceso de conquista lo que hizo es imponer el dominio español sobre los pueblos indígenas, que no es más el sometimiento y la servidumbre, ¿sí? Para poder hablar de un Estado plurinacional, de cómo consiguieron esos derechos, yo también tengo que ver cuál fue la historia del por qué estos pueblos reclaman sus derechos. Específicamente lo van a reclamar por el sometimiento de las conquistas agresivas que hicieron los españoles, portugueses y parte de los británicos al continente americano. Actualmente en el Ecuador, los movimientos indígenas estuvieron orientados primero a reclamar por los impuestos dados por el Estado. Así se comenzó justamente la participación de los indígenas en el Ecuador. Y la consecuencia de estas protestas fueron justamente la muerte de los dirigentes que protestaban por la eliminación, dígase, de los guasipongos. Y esto lo vamos a rememorar en la época del presidente García Moreno, cuando un indígena llamado Daquilema, que fue proclamado Daquilema Rey como el último de los incas, se rebeló contra García Moreno e hizo una rebelión indígena para pedir la supresión de los guasipongos. La Constitución actualmente garantiza los derechos individuales y colectivos de los pueblos, lo que significa su pleno desarrollo con base en la cosmovisión y cultura establecida en el 98. Quiere decir que en la Constitución de 1998 se establece ya el Ecuador como un Estado plurinacional y de cosmovisión. El primer levantamiento indígena en el Ecuador fue en el año de 1990 y esto permitió descubrir a los indígenas como actores fundamentales. Es decir, que para que en 1998 los indígenas sean reconocidos como pueblos, nosotros del Ecuador, como un país pluricultural, en 1990 tuvieron que comenzar las luchas de esta cultura para poder reclamar. ¿Por qué? Vamos a hablar que hasta esa fecha los indígenas eran reconocidos sí como seres humanos, pero por el mismo hecho de que no sabían leer y escribir, no podían votar, ni tampoco ser sujetos de elección pública. Entonces, para eso ellos, ellos consideraron que era algo justamente injusto, porque obviamente ellos querían estudiar, pero en su momento su lengua materna, básicamente la mayoría de los
de las comunas era justamente el quichua, entonces era bien difícil que ellos pudieran acceder a una educación un poquito más formal en lo que se refería porque no le daban educación en español. Entonces ellos protestaban que ellos querían estudiar, pero en su idioma materno. Entonces ahí comenzaron las primeras protestas, ¿no? Esto y todas estas protestas hacen que el país sea reconocido como un estado pluricultural e intercultural. ¿Cuándo? En 1998. ¿Qué es del estado plurinacional e intercultural? Para esto yo necesito entender dos conceptos. Primero, ¿qué es plurinacional? Y luego, ¿qué es intercultural? Cuando yo hablo de plurinacional, voy a decir que el ser plurinacional es el principio que garantiza el derecho a todas las nacionalidades existentes en el país. Es decir, plurinacional habla de todos los grupos étnicos que tiene el país. Y el ser intercultural, en cambio, es la relación que nos da las diferencias entre las personas y los grupos, en igualdad de condiciones. Recapitulo para que sea más claro. Plurinacional se refiere a que hay muchas culturas. Intercultural son las diferencias que cada cultura en cada región de nuestro país posee. Las demandas sociales de los indígenas hablan de un sometimiento de 500 años de resistencia a la dominación. Hoy, actualmente, los indígenas han alcanzado un rol protector. Sí. Entonces, justamente les decía que cuando yo hablo de un Estado plurinacional e intercultural, yo tengo que entender dos conceptos. El primero, que es plurinacional, y el segundo, que es intercultural. Cuando yo hablo de un Estado plurinacional, tengo que decir que un Estado plurinacional son todas las nacionalidades o grupos étnicos que existen en un país, en una región. Y el ser intercultural son las diferencias que existen entre esas culturas. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la cultura de los zaragulos que, por ejemplo, de las culturas de los panzaleos, porque los dos tienen sus costumbres e incluso su forma de vestir diferente. Para esto, también necesitamos entender cómo comienzan las demandas sociales de los indígenas. Y voy a decir justamente que los indígenas siempre han protestado porque se supone que a raíz de la conquista y la colonización, nosotros hemos tenido 500 años de sometimiento y resistencia. Gracias a esa resistencia y esa dominación que ellos tuvieron, hoy los indígenas han alcanzado un rol muy protagónico en la sociedad y han logrado el reconocimiento de su existencia, tanto de los pueblos como sus nacionalidades, recibiendo el reconocimiento del territorio del que habita y el derecho a la autodenominación. ¿Qué significan estas dos cosas? Gracias a la Constitución de 1998, los indígenas pudieron reconocer y apropiarse por fin de las tierras que habitaban, es decir, eliminar los guasibungos. También se ha permitido el reconocimiento a que ellos puedan identificarse como cholos, indios, negros, mestizos o a qué grupo quichua de la sierra puedan pertenecer. Las demandas se enfocan, y siempre lo han hecho, en la solución de problemas de las tierras, el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades. ¿Y cómo consiguen esto? Esto consiguen gracias a la Revolución Liberal del año de 1912, que posicionó a los indígenas y afrodescendientes como los montubios, y Alfaro les otorgó el pleno derecho de reconocerlos como seres humanos, abriendo el camino para la lucha de los derechos. Pero recién en 1989, en el mundo, en el convenio número 169 de la OIT, se reconoce a nivel internacional los derechos de los pueblos indígenas. ¿Sí? Entonces, miren, desde 1912 en el Ecuador, ya Alfaro luchó por el reconocimiento de esas personas, de esos campesinos. Pero no fue hasta 1989 que a nivel mundial se reconoce a los pueblos indígenas de todo el planeta como seres humanos de derechos. ¿Cuáles han sido los reclamos indígenas en el Ecuador? Vamos a comenzar por el primero, que es lo que tenemos que saber como cultura. En 1998 se crea el sistema de educación intercultural bilingüe. Con la frase, ni una hacienda más en el Ecuador, en 1992 se busca la reivindicación de los indígenas en el Ecuador. ¿A qué se refiere esto? A la supresión de la tierra, a la supresión de los guasipungos, a que ellos deben ser
no solo los trabajadores, sino los dueños de esas tierras en las que trabajan. Para 1996 aparece por primera vez en el país el movimiento de Pachacutic, y ahí se los logra incluir en los procesos electorales. Participan por primera vez como candidatos a elegir y ser elegidos. La frase de ellos era Parlamento Indio y Popular, es decir, que el Parlamento, el Congreso o la Asamblea, como ustedes quieran llamarlo, esté representada por cada uno de los sectores de la población. Para 1998 se logra la incorporación de los derechos colectivos indígenas y la creación de una institución ya extinta aquí en el Ecuador llamada CODEMPE. Se crea también la salud pública para indígenas y el Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas. ¿Para qué? Para poder levantar a aquellos pueblos que en su momento no fueron atendidos como se merecían. El 5 de febrero del 97 se hace el segundo levantamiento indígena para exigir la salida de Bucarán del gobierno. Después de varios años, en el 2000, piden la salida de Nahuatl, y después de varios años tuvimos también, mediante un levantamiento indígena y popular de todo el país, la salida de Lucio Gutiérrez. Hace poco tuvimos otro levantamiento indígena que fue justamente para evitar que se quiten los subsidios. Entonces, siempre el indígena ha sido la fuerza de choque o el pilar fundamental para el reclamo de las causas sociales en el país, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. Ahora, ¿cuáles han sido los dirigentes que se han tenido y cuáles son los reclamos que han hecho? El primer dirigente indígena que se le reconoce en la historia ecuatoriana es el señor Fernando de Aquilema en el siglo XIV, en el siglo XIV, ¿sí? En el siglo XIX, lo siento. Estamos hablando de 1800 en adelante, y esto es justamente cuando García Moreno estaba de presidente de la República. Él fue asesinado por el ejército en ese entonces de García Moreno cuando reprimió la sublevación indígena, porque él reclamaba que se eliminen los diezmos de la iglesia, los impuestos, las encomiendas y los trabajos forzados sin remuneración, así como la eliminación de los guasipungos. Como todos los indígenas en el norte comenzaron a rebelarse, lo que hizo tanto al norte como al sur fue enviar ejércitos y suprimir esta sublevación indígena, dando por asesinato a Fernando de Aquilema, y asesinándolo a él se acabó el reclamo, pero no se olvidó su hecho. De ahí, la siguiente lideresa indígena reconocida en el Ecuador y que debe ser más actual para ustedes es la señora Dolores Caguango. Ella lideró luchas por el derecho a la tierra y a la preservación de la lengua quichua y a la educación bilingüe. Ella lo primero que pidió es: nuestros chicos quieren estudiar, pero quieren estudiar en la lengua materna, dennos de escuelas bilingües. Así se creó el Ministerio de Educación Bilingüe, en la cual se comenzaron a construir escuelas y se les comenzó a dar profesores en quichua para que puedan enseñar a leer y escribir a los chicos. La tercera lideresa indígena más destacada es justamente Tránsito Amaguaña. Ella pidió la eliminación ya total de los guasipungos. Lo que no consiguió de Aquilema, lo consiguió Tránsito Amaguaña, ayudando a Dolores en la educación. Entonces, estas dos señoras consiguieron lo que en un inicio al primero le costó la muerte, ¿ya? Esto primero debemos saber, ¿no? ¿Cuáles son los logros alcanzados por el movimiento indígena del Ecuador? Primero, en 1919, la primera revolución indígena, pidieron respeto a los indígenas y que se aboliera la esclavitud. Dense cuenta que hasta 1919 todavía existía esclavitud en el Ecuador y ellos ya hablaban por ese tipo de supresión. En 1938 se logra reglamentar el trabajo agrícola en defensa de las tierras comunales y se pide ya la eliminación de los guasipungos. Para 1964, la Junta Militar hace algo que se denomina la reforma agraria, y en esta reforma agraria se comienza a ya dar a las tierras a los indígenas con escritura. En 1988, la CONAIE firman con el Ministerio de Educación el convenio de cooperación científica para el desarrollo en todo el país, creando un sistema de educación intercultural bilingüe. Es decir, se consigue que se comiencen a construir escuelas bilingües.
Y en 1998 es el primer levantamiento indígena nacional en el cual se reclama que todo indígena tiene el mismo derecho que un blanco a participar en las elecciones, que no por el hecho de no saber leer y escribir se lo tiene que discriminar, que ellos también tienen derecho al voto y se lo establece como un reconocimiento de un Estado multinacional. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, por favor. Preguntas, niñas. No, continúo. Para octubre del 92 se logra la Organización de las Naciones Unidas en el diseño de los pueblos indígenas y establecimiento del PRODEPIN. Esto es por la defensa de los derechos de los indígenas. Para 1990, como ya les dije, se hace el primer levantamiento y en 1994 logran reformas a la ley agraria. Es decir, logran por fin que la tierra sea de los indígenas. Para el 98, por la presión de la CONAIE, el Congreso Nacional ratifica y rectifica la Constitución, donde recién en el 98 se le reconoce al Ecuador como plurinacional. Es decir, recién en el 98 nosotros reconocemos que tenemos más de una etnia que los mestizos. Preguntas, por favor, hasta ahí, muchachos. No, dice.